Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Juan Carlos Barbato y Marcos de Batista vamos a hablar del whisky. Sí, del whisky, la historia de su creación y el presente de esta bebida mágica. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Los primeros registros del whisky se remontan a 1494, fíjese usted. Su creación está en disputa entre irlandeses y escoceses. Se dice que fue un monje irlandés quien lo creó y que se hizo popular en Escocia en 1600. Su nombre significa agua de vida y aunque suena a broma, se utilizó con fines terapéuticos y resfriados también. Algunas creencias decían que este destilado curaba el alma. Para hablar del proceso de creación de esta bebida, de su historia, de su actual, de su situación actual, saludo a dos especialistas en whisky. Primero, Juan Barbato. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Gracias por venir. Marcos. Y también está con nosotros Marcos Di Batista. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Especialistas en whisky, sí podemos decirles? ¿Sí? Podemos. ¿Sí o no? ¿Qué tal? Yo no tanto, creo que él es un especialista en whisky y yo soy un poco más conocedor de estas nuevas tendencias, de lo que está pasando hoy en el mundo del whisky. Exactamente. Porque sí hay cambios, ¿no? Sí, y creo que son bastante evidentes y bastante fuertes, y no solo en México, sino que a nivel mundial también. Bueno, pues ya vamos a llegar a eso, pero empezamos entonces contigo, Juan. Sí, ¿seguro? Históricamente, el whisky, es que hay muchos whiskies, ¿no? O sea, sí. Desde luego está el escocés, está el irlandés, está el americano. ¿Y qué más otra cosa yo he visto por ahí? Fíjate que ahora ya tenemos algunas marcas de whisky mexicano. 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 Sí. La India ahorita es el mayor productor de whisky. Bueno, el japonés es buenísimo. El japonés que copió el modelo de alguna manera de los escoceses, pero en todo el mundo se produce el whisky hoy en día. Así es. Sin duda, sin duda. Ahora, cuando yo me hice un tour muy interesante por las destilerías de Escocia, padrísimo. Y según esto, digamos, el elemento básico, lo que hace un escocés es el agua de Escocia. El agua de Escocia es una parte muy importante, sea agua dura o agua blanda. Y particularmente, en Escocia hay 5 tipos oficiales de whisky. Sí. El que ahorita nosotros consideramos como más complejo de hacer es el single malt, el whisky de Malta. Claro. Que solo usa cebada en el proceso. Entonces hay varios whiskies legendarios, entre ellos Macallan, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí, que es un single malt. Que es un single malt en todas sus expresiones, ¿no? Claro. Entonces, sí, pero el agua sin duda influye bastante. Y hay regiones, ¿no? O sea, por ejemplo, está el Islay y las Highlands, etcétera, ¿no? Hay regiones que, contrario a la creencia popular, se piensa que cada región le da un estilo al whisky, ¿no? Si bien es una generalidad, no es una regla, pero sí existe Islay, que típicamente son whiskies ahumados, los Highlands, Speyside, Lowlands, las islas, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces sí, es una parte muy, muy bonita de conocer. ¿De qué está hecho el whisky? El whisky está hecho de granos de cereal, dependiendo del tipo de whisky, de agua y de levadura. Eso es lo básico. Eso es lo que ponen en el tanque. Eso es claro. Ya después entra, después de la destilación, el proceso de añejamiento en las barricas. Eso es una parte primordial para el whisky. Más o menos el 85% de las características del whisky vienen del contacto con la madera, 100%. Ahora, cuando dices son granos, ahí sí cambia, ¿no? El whisky de Estados Unidos es, que a mí no me gusta, por cierto, tengo que decirlo, no soy fan, pero ese es diferente del escocés o del irlandés, ¿no? Sí, claro. Ahí los granos también determinan un ángulo y un sabor en el whisky. El bourbon típicamente tiene que ser 51% de maíz, que es más dulce. Exacto. O puede ser centeno incluso, que es un poco más amargo, más agrio. Sin embargo, en Escocia es un poco más neutral, habiendo usado cebada, si hablamos de single malts.
También se puede usar un poco de trigo, etcétera, dependiendo del tipo de whisky, pero cambian drásticamente. Cambian. En Irlanda igual es como Escocia. En Irlanda es muy parecido, nada más que en Irlanda se puede o no usar cebada malteada. Hay una parte de cebada malteada y una parte de cebada sin maltear. En Escocia tiene ¿Qué que es ser... la cebada malteada? Perdón. La cebada malteada estos decimos Malta, whisky de Malta para arriba y para abajo, por eso. Nadie realmente qué es la Malta, sí, ¿no? Sí, ahora que lo dices, sí, al single malt, pues es una sola malta, nunca pero nadie en la vida les va a preguntar, pero para que, a ver, para pero que aquí lo sepamos todos, la malta a grandes rasgos, bueno, no quiero entrar en cosas muy técnicas, es la parte en donde se frena la germinación de la cebada, se seca el grano y después se muele para la fermentación y posteriormente la destilación. Dentro de esta fermentación que se hace en tanques, se hace como una cerveza muy fuerte, con un volumen de alcohol de más o menos 12% promedio, suelta algunas sustancias, entre ellas la maltosa, por eso se llama malta. Ah, mira, ajá. Eso es. Eso es, básicamente. Fíjate qué interesante. Ahora, digamos, lo tradicional, Marcos, es tomarse un whisky solo o con un hielito o si acaso un poco de agua o de agua mineral. Total. Eso es lo clásico. Eso es lo clásico, exactamente. ¿No? Pero dices que ha cambiado, o sea, esto está cambiando. Bueno, lo que estamos viendo particularmente, yo soy uno de los socios de Handshake Speakeasy, que es un bar que tenemos aquí en Ciudad de México. Sí. Nos toca estar hoy en la lista de los mejores 50 bares del mundo, como el bar número 3 del mundo. Ah, qué maravilla. Está aquí cerquita, ¿verdad? Está aquí cerquita, sí, en la colonia Juárez. Y eso... Y ni digas dónde, porque pues como es Speakeasy no hay letrero, mejor ¿no? No hay letrero, absolutamente nada, solamente van a ver una puerta negra con un número 13. Hay que llegar y tocar. Exactamente, porque no creemos en la mala suerte, por eso le pusimos el número 13. Lo que nos damos cuenta es que un poco las nuevas generaciones, la manera que tienen de familiarizarse con este tipo de destilados está siendo a través de la coctelería. Ok, ¿qué tipo de cócteles, por ejemplo, ahorita? Danos un ejemplo de... En realidad... Digo, no me voy a decir con Coca-Cola porque... o Pepsi-Cola o Cola, cualquiera, ¿no? Nosotros hacemos un poco un trabajo más desarrollado a la hora de la creación de las recetas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cóctel con whisky que lo que hacemos es cocinar una mantequilla con unos hongos que se llaman chanterelle. Se cocina... Se le agrega, después de que estén cocinados, se le agrega el whisky, todo eso se congela y se hace una técnica que se llama fat wash, que digamos se separan los sólidos, queda la parte líquida abajo, pero absorbe todos los sabores de la cocción anterior. Entonces, de alguna manera, ese estilo de contar que un destilado puede ser mucho más versátil de lo que la gente conoce como tomarlo solo, que... Está muy bien tomarlo solo. No, bueno, es que es delicioso, ¿no? Exactamente. Sí. Es una segunda opción para gente por ahí que no está tan acostumbrada a tomar whisky. Oye, ¿y esto lo sirven con hielo o solo? Con hielo. Un hielito. Con hielo, sí. Un hielito y lo que quedó del destilado, digamos. En realidad se hace todo como un filtro y queda como un líquido homogéneo, por decirlo de alguna manera, que eso se pone con un hielo en un vaso. ¿Y sabe ahumadito? ¿Qué sabe a...? Este particularmente tiene el sabor al whisky, con el sabor a la mantequilla y el sabor de los hongos. Oye, se me antojó. Cuando quieras. Suena interesante, ¿no? O sea, sí me late, ¿no? Sí, y la verdad es que nosotros, el público nos hace saber de que se siente muy cómodo con esta nueva tendencia, ¿no? De que la coctelería ocupe un poco este espacio de contar de otra manera. ¿Sabes qué aprendí yo en Japón? Que el hielo es fundamental. Fundamental. O sea, esto de que ponerle un buen hielo, porque digo, estos hielos redondos, preciosos que hacen. Sí. Ya hay en México, por cierto, ya se volvió trendy en México. Pero un buen hielo hace la diferencia. No los hielos esos que agarran, ¿no? Un hielo así de esos redondos, grandotes, con un buen whisky, es otra cosa. Es otra cosa. Porque aparte esa dilución que provoca, uno lo está tomando. O sea, no se puede menospreciar ese ingrediente. Es sumamente importante que el hielo sea de buena calidad. Exacto. A ver, el sabor del whisky, quiero verlo con... O sea, es que hay muchos whiskies, hay muchos sabores de whisky, ¿no? A ver, empecemos con los escoceses. Venga.
Los escoceses hay los de marca, o sea, los de batalla, y los single malts, ¿no? Correcto. Los de una sola malta. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros, Juan? A ver, la diferencia fundamental, los primeros que mencionas, Leo, se les denomina blended Scotch whisky, que Exacto. que está declarado o tiene que estar declarado en la etiqueta y que es una mezcla de todos los tipos de whisky en Escocia. Ahora, típicamente... ¿Todos los tipos? ¿A qué te refieres? ¿De todas las regiones? Puede ser de todas las regiones, depende de la casa que lo esté haciendo, pero usualmente tienen destilerías como suppliers para hacer las mezclas. Pueden tener whiskies ahumados, whiskies más dulces, más ligeros, etcétera, ¿no? El master blender, en este caso, tiene que llegar al ángulo de sabor que se designó. Típicamente en cada botella hay entre 30 y 60 whiskies distintos. Es un proceso más industrial. Pero, por ejemplo, si tú tomas una etiqueta negra o un Buchanan, siempre sabe igual. O sea, si es un spirit, no es una bebida espirituosa. Claro, claro. No hay que a veces sabe de una manera o de otra. Claro. O sea, estos siempre tienen los mismos, o sea, vienen de la misma mezcla, digamos. Claro, ¿no? la consistencia es clave en cualquier tipo de whisky, Exacto. pero más en los escoceses. Exacto. Entonces, digamos, ya tienen la fórmula y llevan cientos de años con la misma fórmula. Correcto. Sí. Ahora, ¿esos qué sabor tienen? Varía, depende de la base que tengan. Típicamente son más suaves, más smooth. Hoy en día, ahorita que Marcos estaba hablando de tendencias bastante versátiles en el whisky, lo que se busca con los blends también es mucho la coctelería. No que los single malts estén peleados con No, la pero sí coctelería. echar un single malt es tan belleza, o sea, es un whisky tan fino que Sí. me cuesta trabajo. Bueno, pero ahorita le preguntamos a Marcos, ¿no? Pero depende de tu ángulo, Exacto, obviamente, sí, ¿no? sí. Entonces, esa es la tendencia mundial, es una generalidad, se pueden tomar derechos perfectamente. Sí. Sin embargo, esa es la tendencia y para lo que, cuando menos aquí en México, para lo que se usa el blended Scotch whisky. Y lo más popular es un highball, ¿no? Un Es un highballito, highball, sí. agua mineral, Sí. totalmente, ¿no? Ajá. Y del otro lado está del espectro están los single malts o los whiskies de Malta, que son mucho más artesanales porque los single malts vienen de una sola destilería. Puedes usar las barricas que sean, Sí. mientras sea de la misma destilería. Entonces es un proceso mucho más artesanal, es más cuidado, es más tardado, ¿no? Es una parte, a mí me gusta decir, una parte más romántica, más cuidada, ¿no? Esto lo digo. ¿Qué barricas le meten? O sea, ¿en los blended también van a barricas? Sí, todos, por regla. Sí. Y sí ¿Pero es que declarado. van un año a la barrica o cuánto? Mínimo 3 años en Escocia. Ah, sí. Mínimo 3 años. También los blended. Todos. Sí. Todo lo que diga Scotch, mínimo 3 años. 3 años, fíjate. Y bueno, pero yo me quiero imaginar un Johnny Walker a tener unas, no sé cuántas cajas produzcan al año, pero pues, es millones, Sí, ¿no? sí, Han de sin duda. tener quién sabe cuántas barricas, ¿no? Sí, sin duda. Yo digo, esta es una estimación. Estaríamos hablando de arriba de 10 millones de barricas disponibles para ellos. Fíjate. Y, por ejemplo, en Macallan, Sí, apenas si llegamos a las 400,000. 400,000 Sí. al año. No, total que se están añejando ahorita en la destilería, sea para un whisky de 12 años, de 15 años, de 81 años, que es el más antiguo que tenemos. Entonces, Y todo no va tiene cambiando. un añejamiento como solera, por ejemplo, sino que es un añejamiento estático. Es estático. Que esa es una de las principales diferencias que tiene el whisky. A ver, explícanos. Marcos. Hay otros destilados que lo Sí. que se hace es pasar de una barrica a otra. Se utilizaba mucho en el brandy esto. Entonces, lo que vas haciendo es como un caldo, como una mezcla. Ok. Y entonces le vas agregando a la barrica de arriba, se va pasando la del medio y a la de abajo. Entonces tú vas retirando de la barrica de abajo. Sí. Eso lo que hace es que vos... Eso es lo que ya embotellan, lo de abajo. Exactamente, lo Ok. que embotellan, pero eso mantiene, digamos que un sabor muy uniforme Sí. siempre, a lo largo del tiempo. La diferencia que tiene el whisky es que la barrica es estática. O sea, se llena la barrica, se cierra, Se cierra se y- vuelve a abrir en 15 años, en 20 o en 3, en lo que decida el Master Distiller. Entonces, realmente ahí el proceso es mucho más lento y necesita mucho más espacio físico. Porque hay una barrica que está ahí, en el mismo lugar, haciendo absolutamente nada por 20 años. Entonces, Exacto. eso se va a embotellar el día que lo vacíen. Entonces, Y una marca premium como la de ustedes, entonces nada más tienen 400,000. Más o menos. 400,000 barricas. Sí.
¿Que ahorita caben cuántos? ¿20? Promedio, No, depende no del sé. tipo de la barrica. Promedio, que es un estilo de barrica que se llama Bot, son 500 litros, pero Sí. también usamos mucho unas que son muy pequeñas, se llaman Hogshead, que son de 250 litros más o menos. Ah, mira. ¿Y son de roble o de qué? Son de roble, americano o europeo. Particularmente las nuestras son curadas en Jerez. En Jerez, Tuvieron en vino España. de Jerez, Sí. correcto. Tuvieron vino de Jerez antes de llegar a suelo escocés. Y eso le da una nota un poco más dulce, ¿no? Le da una nota más dulce, dependiendo más bien ahí del tipo de roble, y a la vez puede ser seco. Porque Ok. depende del roble, sea americano o europeo, existen o encontramos notas distintas. Y es donde pasa toda la magia y por qué son tan diferentes todos los whiskies. No, ahora, una cosa así, ¿cómo lo mezclas con coctelería, Marco? La verdad es que... A ver, mira, esa bebida que se me antojó muchísimo de mantequilla con Perfecto, con hongo. los hongos, sí. ¿Esa con qué whisky la meten? Nosotros para esa usamos un whisky que sería un bourbon. Un bourbon. Sí. Ah, o sea, es whisky gringo. Un whisky gringo, exactamente. Sí, ajá. Tenemos otro cóctel que usamos un whisky japonés Sí. y que hacemos también una mezcla con un té. Ujú. Tenemos otro cóctel que Pero usamos... son de batalla, digamos, son whiskies de batalla. No, ¿No? la verdad que no. Ah. La verdad que no. A ver, es difícil entender cómo lo que vos decías recién, Sí. cómo puede ser que un whisky de tan buena calidad me pierda el hecho de consumirlo solo. Es ¿no? que sí está cañón eso. ¿no? Sí. Está, Ahora, la gente cuando prueba los cócteles se da cuenta de que mantiene su ADN el whisky, no es que lo Ok. pierde, Ajá. no es que le estamos echando azúcar para que Sí, ya claro, sea dulce, claro. sino que tiene una construcción un poco más compleja y es una forma un poco más lúdica y más amistosa de acercarse. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, ¿no? Hay ciertos whisky que yo particularmente prefiero tomarlos solo, pero sí me ha llamado la atención probar whiskies de muchos años de añejamiento, de mucho valor en el mercado, que se usen para coctelería. Es algo sinceramente impresionante. Y algo que me tocó ver en Londres, hay un hotel que es famoso, que es el Savoy, tiene Sí, claro. un bar que es el American Bar, que Uf, es uno de... precioso. Ha creado cócteles... Sí, sí, sí. No, es una institución, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, ellos, por ejemplo, tienen una sección en su menú que venden whiskies y destilados que son vintage. Entonces, vos podés elegir tomar un whisky de 1850, que ellos lo tienen guardado y tienen guardada la botella. Y vale 1.850 libras, seguramente. O más. Pero también podés elegir que te lo hagan un cóctel. Ah, Y sí. mucha gente Wow. lo toma en cóctel. Entonces, sí realmente es algo que a nivel mundial está cambiando un poco esa dinámica de consumo. ¿Tú cómo ves? Mira. A ver, tú que... Yo siento que tú has de ser más tradicional con esto, ¿o no? Yo soy un poco más tradicional en el sentido de conocer el whisky, conocer lo que tengo en el vaso. Sí. Pero una vez un maestro al que quiero mucho me dijo, una cosa es conocer el whisky que tienes enfrente y otra cosa es disfrutarlo como tú quieras. Ahora, nunca hay que cerrarnos. Te voy a decir por qué. No, pero- yo estoy de acuerdo contigo, sí, sí, sí. y aquí digo, Marcos como especialista lo podrá decir mejor que Sí. yo, pero si vas a tener un gran whisky en la copa y lo vas a hacer en un cóctel, tienes que preocuparte por excelentes insumos. ¿Estamos de acuerdo? Claro, Número uno. claro. Y número dos también es algo que a veces se ha perdido un poco en una generalidad aquí en México. La coctelería está hecha para balancear los insumos con el destilado. Corrígeme si lo digo mal, 100%. Marcos, no para que no sepa al destilado. Claro, claro, totalmente. Entonces, he tenido la fortuna, la suerte de probar grandes cócteles con whisky. Y como dice Marcos, Con buen whisky. con muy buen whisky. De single malt incluso. El cóctel que a mí más me ha gustado en toda la vida, lo probé en un bar que desgraciadamente ya no existe, Ajá. era un Boulevardier, Perfecto. que es coctelería clásica, con un Macallan 18 de los 80s. Excepcional. ¿Pero qué lleva el Boulevardier? El Boule- El Boulevardier es una reversión del Negroni. El Negroni A es ver. un cóctel icónico que nace en Italia hace Sí, sí, poco sí. más de 100 años. Que se puso ahora de supermoda, Que se puso de Está- supermoda. sí, claro. Entonces, el Negroni tiene una parte de gin, una parte de bitter y una parte de vermouth.
Sí. El bitter es un licor de hierbas y el vermut es un vino infusionado con hierbas, fortificado. La reversión, digamos, el boulevardier es, le quitas el gin, le pones el whisky. Igual, entonces pones una parte de whisky, una de vermut y una de bitter. ¿Y a qué sabe eso? Se me antojó, ¿eh? Sí, tengo que decir, se me antojó. Ese cóctel es el balance perfecto y es un poco lo que estaba diciendo hace un ratito. La coctelería nace para balancear, no para desbalancear, ¿no? Entonces, no para esconder un sabor. Si yo quiero hacer un cóctel con mezcal, que tiene un perfil ahumado, la mayoría de los yo necesito que prevalezca eso, porque si no perdería la identidad. Claro. Entonces, sí creo que ese cóctel para mí es el balance perfecto porque tiene un poquito de cada uno de los sabores que... Ahora le tienes que poner una buena ginebra y un buen vermut. Quiero pensarlo, ¿no? Volvemos a lo mismo. La materia prima es fundamental. O sea, esto es como la cocina, que aquí hemos tenido varias mesas sobre cocina, y todos los grandes chefs te dicen, a ver, los ingredientes. 100%. O sea, primero, número uno en la lista es los ingredientes. Nosotros, por ejemplo, nuestro lema, por decirlo de alguna manera, es que nosotros hacemos cócteles con técnicas de alta cocina europea, pero usamos ingredientes locales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos equipos que compramos, que son equipos que se utilizan para otras industrias, como por ejemplo tenemos un rotodestilador que se utiliza para la farmacéutica. Entonces, la materia prima y el equipo con el que trabajes el producto, tanto para la cocina como para la coctelería, yo creo que van muy de la mano y es muy similar y es lo que termina haciendo que el resultado final sea algo realmente impactante. A ver, nos decías, Juan, que ya hay whisky mexicano. Me quedé con esa, ¿no? Con esa duda. ¿Cómo le hace alguien que dice, a ver, yo voy a poner... Digo, porque sabemos los que ponen sus viñedos y sus marcas de vinos y ¿no? Que tenemos muy buen vino en Parras y en Coahuila y en Baja California. Pero hay un loco mexicano o extranjero que dice yo voy a hacer whisky en México. Correcto. Pues, ¿por dónde empiezas? Digo, particularmente tienes que conocer o saber cuál va a ser el ángulo de tu whisky. En general, los mexicanos tienen una influencia de estilo de bourbon. De hecho, se hace con maíz, maíz azul, etc. Ese es el ángulo. Usualmente, con esta influencia, sí hay unas tendencias a asociarse con gente que ya ha estado en la industria del bourbon. Típicamente pueden ser americanos, no sé exactamente las nacionalidades, pero así funciona. Y a mí me da mucho gusto que ya estemos incursionando en el mundo del whisky. O sea, 100%. Pero entonces es más cercano al americano. Mucho más cercano. A mí me tocó probar uno con maíz de Oaxaca y me pareció muy bueno. La verdad. Me pareció muy bueno. Estilo bourbon. Pero díganme una cosa, ¿todavía es artesanal esto? Sí, lo que pasa es que ¿cuál es el proceso? O yo puedo ir al súper y ya comprar un whisky mexicano. Yo no he visto... Bueno, vi uno... Poco a poco. Sí, vi uno que lo hizo como una empresa un poco más grande. Pero después es como algo que viene muy de la mano de lo artesanal todavía. Sí, ¿no? todavía. Hay proyectos muy pequeños y la verdad que es un proceso que va a tardar años, pero que... Eventualmente. Sí. ¿Ustedes tienen en la carta whiskies mexicanos o nosotros todavía no? tenemos uno. ¿Sí? Mira. Uno. Sí, tenemos un whisky mexicano. ¿Decías que sí ya se pueden comprar? Sí, ya, o sea, no es difícil encontrarlos, ¿no? Sí. No es como que vas a cualquier tienda y los encuentras, pero afortunadamente ya están llegando a todos lados. La verdad que bueno. ¿Y cómo? ¿Cómo te los tomas? ¿Derechos o cómo...? Si yo tomara whisky... El whisky mexicano. El whisky mexicano, pues primero lo conocería... Sí, para saber su... Derecho, y después ahí incursionaría en algo de coctelería, ¿por qué no? Sí. Sí. 100%. Déjame irme a las marcas premium, porque... pues también es un desarrollo relativamente nuevo estos de las marcas premium, ¿no? O sea, tuvieron yo creo que en los últimos 20 años una explosión enorme, ¿no? En los duty free, en fin, ¿no? Se ha cambiado el perfil de la industria, ¿no, Juan? Ha cambiado el perfil de la industria. Afortunadamente hay más información disponible. Digo, antes echarte una etiqueta negra es wow, una etiqueta negra, ¿no? Sacaron, ¿no? La fiesta así realmente
Correcto. Sí. Se lucieron los, ¿no? Los que nos dieron el whisky, 100%. ¿No? Pero ahora ya... No, claro. Te voy a decir, le decía a Marcos hace rato. Sí. Lo que ha empujado como las tendencias a ser más curiosos en cuanto al tema del whisky y más inclinación hacia el whisky de lujo es la información. A ver, ok. La información ya está disponible y creo que todos tenemos el derecho de saberla y la obligación de informarnos. A todos nos gustan las buenas inversiones. Sí. ¿No? Entonces, cada vez hay más gente preguntándole, oye, pero a las marcas, oye, pero ¿de dónde viene tu whisky? Pero ¿por qué el contexto? Necesito un contexto de por qué el valor de tu whisky. Oye, fíjate que yo vi esto tal y tal. O personas como yo, que nuestro trabajo es pues traer todo este tipo de información a la gente para que ellos decidan en qué invertir. ¿No? Al final... Pero, por ejemplo, estas marcas premium las han comprado los grandes distribuidores de alcoholes. Pues, que yo entiendo que hay 2 o 3 que son los que más o menos controlan, ¿no? La distribución mundial, ¿no? Seagrams y, ¿no? Hablando particularmente del whisky, sí están respaldadas por empresas grandes. Y te voy a poner, pero no... O sea, porque supongo que empezaron como empresas familiares o chiquitas. La mayoría de los whiskies empezaron como empresas familiares. Exacto. Pero luego llega el grande y te ofrece ¿no? una lanota y pues se los vende. Ha pasado con muchas marcas que obviamente han vendido, pero me parece que también va muy de la mano con lo que pasa en todo el mundo, no solo en el de las bebidas. O sea, hoy nos damos cuenta que el segundo o el tercer hombre más rico del mundo es el dueño del... Sí, de las marcas. Louis Vuitton. Bueno, el señor Arnault. Sí, exactamente. Entonces, eso también marca que hay un segmento de lujo que va creciendo constantemente. Entonces, sí, es que es impresionante. Sí, creo que las marcas de whisky también entran como en esa tendencia. Es que es lo que te iba a decir. Yo siempre he comprado whisky y desde hace mucho tiempo y pues en los duty frees y he visto, digamos, la transformación, Juan, ¿no? O sea, la transformación digamos, del estante del whisky, que ahora ya son varios, pues es que sí ha cambiado muchísimo, se ha segmentado mucho más, ¿no? Y claro, y también ha cambiado en qué sentido. No nada más es ahora para tomarse, sino para invertir. Te voy a poner un ejemplo. En 2019 se vendió la botella hoy por hoy en auction, en subasta, más de mayor valor en el mundo, que fue un Macallan 1926, por 1.9 millones de dólares. No te lo puedo creer. 1.9 millones de 750 mil. No, 700. De 700 miligramos. Mililitros. O sea que cada copa costaba, no sé, 300, 400 mil dólares. Más o menos. ¿No? Entonces, mucha gente ya trata de invertir dependiendo de la escasez y todo. Eso se daba en los vinos. Yo no sabía que también ya en los whiskies. Ya. El boom que tú ahorita mencionaste de unos años para acá y este tema de asociar el whisky con el lujo está también de la mano con coleccionar. ¿Cuál es el whisky más caro que tienen en Macallan? Disponible sí, es el Macallan 81 años, que lanzamos el año pasado aquí en México, que vale más o menos 3.100.000 pesos. Bueno, hay que estar loco para pagar eso, Juan. Oye, las poquitas que nos llegaron vendidas, ¿eh? Te sorprendería el mercado mexicano, el consumo de Macallan. 3 millones de pesos, una botella de whisky. Pues ni en mis sueños más guajiros. ¿Quién? Juan, son narcos esos, mano, ¿no? Sus clientes son narcos. No, decía el productor Slim, Slim le da mucho codo comprar eso, para nada, ¿no? No, hombre. 3.150.000 pesos, dijiste. Más o menos, ajá. La botella de 81 años. De 81. Ahora dime, Juan, ¿tú ya lo probaste? No. ¿Sí te dieron? No, bueno, es que sí, pues imagínate, ¿no? No, porque te voy a decir por qué. Y la verdad sí he tenido mucha suerte para probar grandes whiskies. Estas son solo 288 botellas. No hay muestras. Claro. No puedes, ¿no? Exacto. Entonces, ojalá algún día. ¿Cuál es el whisky más caro que has tomado tú? O sea, que te han compartido, digamos. Sí.
Probablemente un whisky de Macallan, era el 50 aniversario, bueno, es un embotellado que se llamaba 50 aniversario, era un whisky de 54 años más o menos, pero que se puso a descansar en 1926, recorrió varias generaciones, probablemente ese, y uno que no se pudo embotellar ya por el volumen de alcohol que tenía. Oye, ¿y qué? ¿Sí sensacional o...? Sí. Sí, o sea, sí se ve... No me lo quería acabar. No, o sea, sí es la diferencia. Sí, claro. Ahora, digo, porque yo la verdad, Marcos, o sea, como dice un amigo, yo en los vinos ya de más de $300 ya no noto la diferencia. 100%. O sea, es algo muy particular. Ahora, una ventaja que tiene el whisky sobre el vino es que el whisky no tiene fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera. Claro, posiblemente el vino necesita muchos cuidados. No, el vino, claro, sí. Pero el whisky, cualquier destilado, no. Sí. Bueno, tengo que hacer una breve pausa. Está buenísima esta conversación sobre whisky. Regresamos en un momento más. Oiga, estamos teniendo una conversación muy interesante con Marcos Di Battista y Juan Barbato sobre el whisky, el agua de la vida. Y aquí durante la pausa comercial, Marcos, tú decías, esa botella que vendieron en 3 millones, en 10 años puede ser que cueste el doble. No tengo dudas que seguramente esto que se da en el mundo del principio de escasez, cuando hay algo que hay poco, el valor sube exponencialmente. No tengo duda que sea una gran opción como ahorro. Sí. Eso es lo que tú dices. Entonces, inversión. A lo mejor los que lo compraron fue para eso. Sí. Usualmente, a ver, el whisky es para tomarse, ¿no? Pero pues sí. no hay que voltearnos hacia no voltearnos hacia el mercado secundario, que nosotros no controlamos. Sí. Pero hoy en día, por ejemplo, Macallan, lo que les decía, abarca prácticamente el 70% en valor de mercado secundario por las botellas, de acuerdo a la inversión. Y a ver, explica eso, ¿cómo? O sea, de acuerdo al principio de escasez que dijo Marcos ahorita, pues nuestra marca, a veces no tenemos suficiente whisky en el mundo y es muy buscada. ¿En qué sentido? Les voy a poner un ejemplo. El año pasado lanzamos una botella que se llama Distill Your World Nueva York. Limitada, ¿no? Nada más se hizo ese año y valía más o menos 140, 135 mil pesos. Y en 2 meses, por eso te dije que te fuiste un poquito lejos, en 2 meses ya estaba sobre el $500,000 en valor mercado secundario. Y no es mucho mercadotecnia esto, Juan, neta, o sea... No, porque esto lo dicta el mercado secundario. No, yo sé, o sea, hay un mercado, hay de oferta y demanda, entiendo, ¿no? Pero es que ya, mira, a mí ya me da codo, neta, o sea, pagar más de $150 por una botella de whisky ya me da codo. Y creo que puedes comprar un Oban, por ejemplo, que a mí me encanta, pues que estará ahorita en $120, ¿no? Y es un whisky de maravilla, ¿no? O sea, ¿qué más puedes...? No, o sea, es que es tan amplio. ¿No? Ahora, ¿tú sí te has tomado así uno de estos whiskies que dices que hasta te tiembla la mano? No, me ha tocado probar alguno, pero no mayor a 50 años. Yeah. Sí. Y la verdad es que sí hay algo que estoy de acuerdo, que es muy difícil encontrar la diferencia, a menos que seas un especialista, una persona que realmente sepa y entienda, ¿no? Sí. Ahora, creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de que lo tomo como una inversión o pesa un poco también este tema que están sucediendo ahora de ediciones especiales. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay una marca de relojes muy famosa a nivel mundial que hoy encontrar un reloj es muy difícil y entonces el precio se triplicó. Creo que un poco las marcas también aprovechan como ese agujero negro donde si saco una edición especial, pongo pocas botellas en el mercado, va a generar demanda. Entonces es algo que sucede y sucede a nivel mundial y particularmente a mí, que soy un amante de la bebida, yo sí pagaría por tener una botella edición especial. No pagaría 3 millones de pesos, pero lo que te quiero decir es que sí pagaría un poco más de lo que vale una botella que me gusta, porque creo que es algo como que
que hace a mi colección privada, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que la gente que más que nada que toma el comportamiento de comprar es esta gente que es como muy especialista y coleccionista. Claro. No lo va a hacer un cliente tradicional. Y ahora vámonos a donde tú estás, al bar, ¿no? A donde se sirven los tragos. Ahí es otra dinámica. Es un mercado completamente diferente. Sí, pero nosotros pusimos una parte de una sección en nuestro menú de coctelería vintage, donde hacíamos cócteles, como hablábamos hoy, el Negroni, por ejemplo. Sí. Lo hacemos con una ginebra de 1950, con un licor de hierbas de 1970 y un vermut de 1970. Sí. Y nosotros, la verdad es que el costo del cóctel es 10 veces lo que vale el cóctel normal, porque obviamente conseguir esas botellas es muy caro. Y sí tenemos mucha gente que le interesa ¿Sí probar. se vende? Sí, se vende. Y aparte, a mí que me ha tocado probarlo, hay una diferencia muy grande entre el sabor de los productos hoy y el sabor de los productos hace 50 o 60. Ah, interesante. Muy grande. Muy grande. Sí ha habido cambios, digamos. ¿Qué pasó? Y creo que es algo súper respetable de Macallan, que mantiene esta dinámica de lo artesanal, aunque sea una empresa grande. Sí. La mayoría de las otras compañías, lo que hablábamos hoy de las 3 o 4 grandes, industrializaron los productos. Entonces, si yo fabrico 1 millón de botellas por día, obviamente, para mantener el mismo sabor siempre, necesito darle cierta... Pues estandarización. Estandarización, de la mano de algunos productos que van a hacer que el sabor sea siempre el mismo. Entonces, lo que antes era muy distinto. Hace 60 años eso no sucedía. Entonces, ¿Cuál es el whisky más caro que tienes en tu...? Mira, no tenemos un whisky tan caro, pero tenemos un cóctel con un whisky que es el más caro que tenemos, que tiene un valor de 1.800 pesos. Bueno, es caro. Para un trago. Un cóctel es caro. Es caro, sí, claro. Y se vende. Se vende. A ver, la verdad, se vende menos del 1% de nuestra venta total. Claro. Pero se vende. De repente, nosotros vendemos a la semana 2.500 cócteles y nos encontramos con que se venden 20, 25. Bueno, pero pues sí. Pues pero hay un micro nicho que igual le interesa. Claro, es que hoy en día la segmentación ha llegado a... Digo, yo me acuerdo, por ejemplo, en Macallan tenían 3 marcas, ¿no? El 8, 12 y 18 creo que eran, ¿no? Y de repente un año desapareció todo eso y empezaron a poner distintos. O sea, se ve que hubo un rebranding, ahí una nueva estrategia de mercadotecnia, pues, Juan. Más allá de mercadotecnia, también tienes que entender que muchos whiskies no se embotellan por muchísimos años. Venía, por ejemplo, lo que lanzamos hace 3 años, más o menos, bueno, en pandemia. La Red Collection, que son whiskies de 40, 50, 60, 71, 74 y 78 años. Imagínate todo lo que tienes que esperar. Estaban ahí en las barricas. Que estaban ahí en las barricas. Y que sabían que algún día lo tenían que sacar. Y hay un tema de proyección bastante interesante, que esa es la consigna de las whisky makers, porque nuestra lead whisky maker es mujer, que es un tema muy interesante. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Si viene un día a México, tráetela. Acaba de venir una de ellas hace 10 días de una botella que lanzamos exclusiva de México. No, sería buenísimo entrevistarla. Sí, una joya. Sí. Entonces, sí es una proyección muy, muy interesante. Y sí, a ver, es un mercado pequeño el que ya te metas con ese tema de botellas, ¿no? Al final del día, y porque a veces llega gente, oye Juan, quiero esta botella de 71 años, pero pues nunca he tomado whisky en mi vida, pero tengo el capital para comprarla. Yo tengo que tener ese ángulo ético de decir, oye, mejor vamos poco a poco para que vayas educando. Claro, totalmente, sí. ¿No? Déjame preguntarte, porque sí, también quiero meter en esta discusión del whisky. Yo creo que los japoneses han hecho una extraordinaria labor. Sí. O sea, los japoneses, yo no sé a quién le aprendieron, si a los gringos o a los ingleses o no, pero el whisky japonés, en lo personal, me parece sensacional, Juan. Correcto. La historia a grandes rasgos fue que hacia 1921-22 dos japoneses se asociaron, se me está yendo el nombre de uno, pero uno de ellos era Shinjiro Tori. Se fueron a Escocia, o uno de ellos se fue a Escocia, aprendió como todo el proceso que usaban los escoceses para hacer whisky, y de regreso
Se trajo todo ese know-how y hoy en día están viviendo un boom muy interesante que también tiene un ancla dentro de la escasez. Claro. ¿No? Y lo hacen muy bien. Pero el estilo de sabor es más parecido al escocés que al es que al más bourbon. parecido al escocés. Sí, por eso te digo, o sea, a mí me gusta, a mí sí. yo ya dije que el bourbon no soy gran fan del bourbon. Correcto. Creo que en Japón también tienen una ventaja que es que tienen muy buen agua. O sea, Tokio nos tocó estar hace muy poco. Una metrópoli de 40 millones de personas se toma agua del grifo. Sí. Entonces eso es algo impresionante. Sí, el agua es fundamental en eso. Dos particularidades con el agua que dices, Marcos. Ellos también usan filtros de bambú para el agua. Ah, qué interesante. Y usan un estilo de roble que nada más se da por allá que se llama Mizunara, que es tan escaso que subastan los lotes de manera sustentable, pero para tener ese tipo de roble que le da unas notas muy, muy particulares. Pero sí es más parecido al escocés que a cualquier otro whisky. Digo, tú que vienes de Argentina, por ejemplo, cero les gusta el whisky en Argentina. Pues, ¿no? ¿Sabes que en Argentina... Yo una vez pedí un whisky y lo sacaron con telarañas en Bueno, un restaurante. ¿No? En Argentina tomamos un poco de todo. A ver, sí se toma whisky, pero... Pero es raro. Es ¿no? más raro que lo que es en México, exactamente. Sí, así es. En Argentina se toma poco destilado. Creo que ahora ha subido bastante, pero Argentina es más de licores. ¿Por qué? Porque tenemos como esa... más europeo, más italiano, ¿no? Exacto, nuestras familias vienen de España y de Italia, entonces lo que traían consigo era el vino y eran obviamente los licores, no tanto los destilados. Así es. Y en México sí, a ver, ¿cómo está el mercado de whisky en México, Juan? Siempre se sorprende la gente, estamos en top 10 de consumo mundial. No me digas, ¿en serio? Sí, Impresionante. Sí. O sea, número uno en el mundo. Estados Unidos. Estados Unidos. Valor, volumen. Estados Unidos, por lo Asia, en general. Y estás hablando, Taiwán. ahí metes todos los whiskies. Ahí metes todos los whiskies. Bueno, pues nada más con el Bourbon sí ya, ¿no? Correcto. Tennessee Williams y Jack Daniels. Pues, Correcto, no sé correcto. Sí. Entonces, sí, ya estamos en... A ver, Estados en Unidos luego. Está Estados Unidos, está Taiwán, está Hong Kong, está Francia. Sí. Hasta hace no mucho, ya es más de Macallan, estaba Rusia. Sí. Brasil, por ahí ya se está colando. México, en general. México. Sí. Fíjate, qué cosa. Sí. Y no era o sea, se ha venido haciendo un país whiskero, ¿no? O sea, no, porque antes pues era ron, tequila, desde luego, ¿no? Que el tequila creo que también ahora está teniendo un boom impresionante. No, bueno, vamos a tener que hacer un programa del tequila porque y el mezcal. Ya hicimos uno del mezcal, pero desde que lo hicimos ya es una sofisticación. Bueno, a mí otra vez, hablando de codos, me da codo pagar más por un mezcal que por un whisky. También tienes digo, ya lo hago porque ya entiendo que el proceso, el tema de la escasez, ¿no? Ya sé que una buena botella de mezcal Tobalá, pues es muy difícil de... Pero pensar en mi generación que un mezcal iba a costar más que un whisky... Sí, claro. ¿No? Y, o sea, sí es un cambio de mentalidad. Sí, y con el tequila es mucho más evidente porque hay botellas de tequila hoy que valen $1.000 o $1.500. Es algo impresionante. Sí, exacto. Creo que el mezcal va creciendo, pero el tequila últimamente, por esto que pasa en Estados Unidos, que pasó a ser el destilado número 1 en consumo. Exacto. Generó... Sí, ya cuando la pegas en Estados Unidos, ya... Sí, ya hay tequilas y mezcales que se enfocan únicamente en el mercado americano. ¿Ustedes cuántas botellas de Macallan venden al año, en todo total en el mundo? ¿Tienes ese dato? No tengo ese dato, pero con gusto lo podemos investigar. Ok. Estamos muy limitados. ¿Limitados en qué sentido? En que todos los mercados... Es una marca premium, ¿no? Sí, pero la gente a veces me dice, oye, pero a ver, ¿es tu estrategia? No es mi estrategia. Literal, lo que hacemos, y a mí me toca hacer esas llamadas con Escocia, es necesito más botellas porque no tengo que vender prácticamente. Y todos los mercados nos peleamos con, obviamente, business cases y también depende del potencial del mercado para que Macallan nos mande botellas acá, porque no hay suficiente. Bueno, pues oye, ya sé que hay que invertir la lana, mano. O sea, nos estás diciendo, se pelea por las botellas, pues imagínate. Bueno, regresamos en un momento más.
Estamos de regreso con Marcos Di Battista y Juan Barbato para esta mesa dedicada al whisky. Y les preguntaba qué pasó con una marca que ya desapareció, ¿no? Que era muy popular hace 30, 40 años. Y tú decías, Marcos, me parece muy interesante este concepto, es que no supieron contar una historia. Claro, creo que... Ahora las marcas de whisky tienen que contar una historia. 100% de acuerdo, tienen que contar lo que muchos le dicen en inglés el storytelling. Hoy es sumamente importante porque las nuevas comunidades, las nuevas audiencias necesitan emparentarse con las marcas, no solo desde el sabor, que era lo que le pasaba a generaciones anteriores. Me gusta este whisky, lo compro, sino que ahora necesitan sentirse identificados con la marca. Entonces, lo que empezamos a ver es que las marcas que no supieron darle la vuelta a eso son las que se quedaron un poco en el olvido, ¿no? Pero eso sí es puro marketing, entonces. Eso creo que es mucho marketing, pero también habla del nuevo consumidor, ¿sí? Claro. Más allá del marketing, es la voz que quiere escuchar el nuevo consumidor. Es un poco producido, pero un poco también innato, ¿no? Las nuevas generaciones están preocupadas por cosas distintas a las que nos preocupábamos. Por ejemplo, en tu bar llegan gente y tú ya sabes qué van a pedir. Mira, nosotros tenemos un público muy amplio, sí, pero dices, seguro va a pedir esto. La gente más joven pide las cosas como más locas, las más raras, quiere probar cosas nuevas y está ávida de recibir mucha información. La gente un poco más grande, yo me considero uno de los más grandes porque tengo 41 años, digo, entonces... Pero está chavito, pero ya estás grande. Pero ya estoy grande, claro. Entonces yo voy a algo más clásico, ¿entendés? Entonces sí, nosotros nos damos cuenta de que el público más joven está muy ávido de que le cuentes nuevas historias y probar cosas distintas. ¿Y quieren whisky? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, los jóvenes sí están consumiendo whisky. Yo creo que consumen whisky, por ahí no de la manera que se consumía hace 15 años en este perfil de que lo tomo con agua mineral, pero creo que la coctelería ocupa ese espacio donde consumen el whisky a través de la coctelería. Digo, te lo pregunto porque yo cuando era joven ni en mis sueños más guajiros podía tomarme un whisky porque era caro el whisky. Hoy o sea, nosotros éramos claro. de Cuba, de 100%. bacacho, ¿no? Sí. O sea, sí hay también un tema de lana, ¿no? Que México particularmente tiene una relación con el bacacho que es algo único en el mundo, es para escribir un libro. Pero digo, más allá de eso, hoy está un poco al alcance de la mano también el consumo de whisky. A lo que voy, cualquier chavito con un trabajo normal de 25 años puede de clase media, desde luego. De clase media, obviamente puede comprarse una botella de un muy buen whisky porque no es algo imposible. Capaz que hace 30 años era algo mucho más complejo. Sí, la diferencia entre un ron y un whisky, pues sí era. Sí es amplia todavía. Sí era, o sea, sí era una diferencia de lana, Juan, ¿no? Claro, no. Y nada más, sumando a lo que decía Marcos con este storytelling de que ahora las marcas lo están haciendo, no lo entendámoslo más bien como algo bueno el marketing. Ese storytelling, hay una parte que a mí me gusta mucho, que es el legado y la historia de la marca. Porque eso también te da un contexto de valor, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo te digo, sí, pues este storytelling lo toma X persona porque, pues, no sé, es un whisky efervescente. A que yo te diga, oye, esta marca se estableció en 1824, la estableció un granjero, pero esto hacían con las barricas y, pues, cuando pasaron las guerras mundiales decidieron no vender el whisky, no quitar el stock, se añejaron estos whiskies, ahora llegaron y por fin puedes comprar una botella de 81 años. Claro, es diferente. Es diferente. Sí. Oye, el otro día una muy buena amiga me regaló un whisky de arroz. Ok. ¿Sí hay de arroz? ¿O es marketing? Tendría que ver la botella. Lo que sí te puedo decir es un whisky japonés, ¿eh? Sí, es justo para allá. Sí. Es que dentro del whisky japonés están regulados los single malts, pero los blends, las mezclas, no están reguladas. Entonces, cuando tú ves un whisky particularmente japonés que dice blend, que es blended, puedes encontrar por ahí agregados de licor de arroz, de lo que sea. No nada más es whisky. Pero no es que lo hicieron con el grano del arroz. Yo me imagino que sí. ¿Sí? Sí. Con los agregados, porque no nada más es whisky. Ok.
¿no? Ok. Entonces, particularmente de los blends. No es un japoneses. whisky muy ortodoxo, No digamos. es muy ortodoxo, pero es una propuesta interesante. Así es. Depende de Ahora, qué tan purista. Sí. Ya estamos terminando y si les quiero preguntar, o sea, esto se va a poner peor cuando los chinos empiecen a tomar whisky. Yo supongo que ya están. No, toman, es el mayor consumidor que tenemos. De ahorita whisky. En valor de Macallan. No, es una locura. Una locura. O sea, ya llegaron los chinos al No, whisky. ya llegaron los chinos y su 12 años es el Macallan 18. De ahí para arriba. Ah, sí. Promedio, sí. Bueno, sabes que tienen lana algunos. Sí, ¿no? sí. Sabes que los muy ricos, ¿no? Sí, totalmente. Ajá. Ese mercado es muy interesante. Cambia de Digo, porque otra vez, los chinos no eran de whisky, Juan. ¿No? No tomaban eso. No lo era. ¿No? O sea, es que a lo que voy, Marcos, Juan, es que el whisky es una colonización occidental, man, Sí. ¿no? La verdad, y del Imperio Británico, pues hay que decirlo, Totalmente. ¿no? ¿O no? Totalmente. 100%. Sí. ¿No? Pues digo, pues es una bebida que sale de ahí, de estos pueblitos, de Escocia, de Irlanda, ¿no? Y que pues llegan al mundo por el Imperio Británico. ¿no? Correcto. 100%. Correcto. Así es. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Cuál es el cóctel que más se vende de whisky en tu...? Mira, tenemos uno que es casi el más vendido, que se llama Butter Mushroom Old Fashion. Sí. Que es un cóctel icónico, el Old Fashion, y es el que te comentaba que hacíamos con la mantequilla y los hongos. Ese se vende mucho. Es el que más se vende. Sí. ¿Y qué otro tiene? Tenemos otro que se llama Big in Japan, que es con el whisky japonés, que es como el segundo de whisky más vendido. ¿Qué es Hibiki o qué? O del otro. No, es de... Es que hay dos grandes marcas, ¿no? Sí, Suntory de Suntory. Suntory y Exacto. Hibiki, creo, sí, así es. Es Suntory. ¿Yamasaki? Sí. Yamazaki también, sí. Muy buenos. Muy bueno, muy la bueno. verdad. Sí. Oigan, pues aprendí mucho. Les agradezco, Gracias por la Juan, Gracias. Marcos, gracias por haber venido. Un placer. Y se me ocurrió, por cierto, un tema muy interesante que tenemos que hablar de mixología. Perfecto. Porque ahora está booming en la Ciudad de México. Y es un qué arte. barbaridad. Es un arte. Sí. Ha de ser padre, ¿no? Esto Sí, de la hoy México experimentación. es uno de las ciudades de la Ciudad de México con más bares en la lista de los mejores 50 bares del mundo. Sí. En realidad la pasa Londres nada más, que tiene 5 bares, Ciudad de México tiene 4. Interesante. Y uno es el de ustedes. Uno es el... Pues bueno, felicidades. Gracias, Marcos. Gracias, Gracias. Juan. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.